Les bendiga. Salúdense de lejito, así con la manita. Gloria a Dios. Salude a su hermano de la bendición de parte del Señor. Nos alegramos que nuevamente estemos aquí. ¿Se pueden sentar, hermanos? Estemos aquí en la mañana de hoy, reconociendo verdaderamente lo que Dios nos ha dado a través de la sabiduría, a través de su Espíritu Santo. Reconocer lo que Dios nos ha dado, que es primero. Lo primero es lo primero, ¿verdad? Y es como un día como hoy, buscar su rostro, ya sea aquí en la casa del Señor o también a través de la internet, allá en su casa, aquellos que están de la distancia. Hoy vamos a concluir con la serie que hemos estado llevando sobre la gracia de Dios para todos nosotros. Vayamos a nuestra Biblia, el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer la porción de la palabra a través del capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 28. Aleluya, gloria a Dios. Y adoramos, Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vayan adorando al Señor ahí donde está, que ya mismo nos conectamos. Amén. Gloria a Dios. Ya tenemos carga para el día completo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 28. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la hermosa palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice en la mañana de hoy: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Nosotros, a través de la manera en que vamos viviendo, nos damos cuenta de que hay dos áreas dentro de la sociedad que nosotros estamos interactuando con ellas constantemente. Son las que determinan el orden, ya sea de una manera u otra, de nuestra vida, o física o espiritual. Y me refiero precisamente a esas dos áreas. Una es el mundo físico y la otra el mundo espiritual. Y cuando hablamos del mundo físico, tenemos que reconocer que el mundo físico, que es lo que estamos viviendo usted y yo en nuestra sociedad, a nuestro alrededor, estamos viviendo y somos regidos por una ley, por la ley que es la que establece el orden a través de nosotros. Esa ley resalta que si nosotros cumplimos con ella, no vamos a tener problemas. Pero también nos dice que si no cumplimos con ella, va a haber un castigo. Va a haber un castigo. Y eso tiene que ver mucho con nuestro comportamiento, de cómo nosotros vamos a trabajar con nuestra conducta. Número 2, el mundo espiritual. Es otra área que cubre lo que nosotros estamos trabajando o estamos enfrentando día a día. El mundo espiritual. ¿Qué representa el mundo espiritual? La gracia de Dios. La gracia de Dios que cada uno de nosotros la enfrenta y la conoce, y la conoce por medio de la palabra del Señor. Leyendo la Biblia, ahí es que nosotros vamos viendo lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas.
A través de la Biblia aprendemos lo que es, y de ahí también sabemos que recibir la gracia de Dios la vamos a recibir a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el que vino a nosotros a darnos aquello que aún nosotros no merecemos, que significa la gracia de Dios. Ahora bien, es un poco difícil si nosotros no nos evaluamos honestamente y nos miramos honestamente quiénes somos nosotros a través de lo que representa la ley dentro del mundo físico, pero a través de también lo que representa el mundo espiritual. Cuando yo me evalúo de esa manera, honestamente, y busco dentro de mí en cuál de las dos áreas son las que más están influyendo en mí, entonces ahí es que yo puedo reconocer cuál de estos principios es el que está influenciando más mi vida, que está influyendo más para poder yo seguir hacia adelante, poder seguir interactuando con los demás, pero también tener una interacción y reconocer que Dios está sobre todos nosotros. Esa parte que nos está influenciando, también lo tenemos que ver, que siempre en nuestra vida nos va a influenciar uno o el otro. Nos va a llevar por un camino uno o el otro, de la manera en que nosotros vamos a estar trabajando. Y sabe una cosa, esas dos áreas nosotros tenemos que darnos cuenta que tienen que ver, interactuar con nosotros constantemente de la manera, influyen de la manera en que nosotros pensamos. Influyen de la manera en que nosotros actuamos, trabajamos, socializamos con los demás. También va a influir de la manera en que nosotros reaccionamos cuando alguien se acerca, cuando alguien nos dice algo, cómo nosotros reaccionamos. Pero también nos va a mostrar de la manera en que nosotros sentimos. De la manera en que nosotros sentimos. Aleluya. Veamos lo que es el principio de la ley. Es un término que se conoce en hebreo por la palabra Torah. Torah, que puede referirse a instrucciones humanas, se puede referir a instrucciones divinas, pueden ser reglas y también lo conocemos como la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Amén? Así que esas reglas se puede ver de esas diferentes maneras. Es una regla, una norma, un principio, es un precepto que se usa como una guía para valorar y considerar la conducta y el comportamiento de las personas. ¿Ve? Es la que nos encierra para que nosotros mantengamos un orden, para que nosotros trabajemos de esa manera, que podamos cumplir de esa manera. Y nosotros entonces así podamos reconocer que podemos interactuar, socializar, pensar, actuar, compartir con los demás en ese orden. Como nos explica y nos dice la ley. Se rige la ley por conceptos que nos ayudan a identificar lo que es correcto de lo que no lo es. De lo que no lo es. O sea, si obedeces, vas a evitar el castigo. Pero si no obedeces, ¿qué va a suceder? Si no obedeces, vas a sufrir la penalidad. Vas a sufrir la penalidad, lo que dice la palabra del Señor o la ley en este caso. Así es que funciona la ley. Dios también estableció leyes para su pueblo. Leyes que fueron establecidas por el Señor, leyes justas, leyes que vinieron a mantener también el orden
dentro de lo que es la ley del Señor, la orden divina del Señor. Fueron leyes buenas, leyes justas, que verdaderamente nos dicen que si obedecemos, reciben la bendición de Dios, recibimos la bendición de Dios. Estas se hicieron bajo el principio de justicia. Por tal razón, si se cumplen, todos viviremos en armonía. Aleluya. Déjenme a ver si sacamos el ruidito del medio. ¿Me oyen? Aparentemente el micrófono tiene un sensor por ahí que está molestando. Así que vamos a seguir. No permitamos que eso nos distraiga. Lo que es importante es que no escuchen el ruido, escuchen mi voz. Amén. Escuchen mi voz. Tranquilo. Que lo importante es que se escuche. Amén. Ok. Pues así funciona también la ley de lo que Dios nos está pidiendo a todos nosotros. ¿Ve? Que nosotros obedecemos, recibimos la bendición. Si no obedecemos, vamos a recibir lo que es el castigo de lo que eso puede representar para cada uno de nosotros. Así que esas leyes fueron buenas, fueron justas. Si lo obedecemos, vamos a recibir esa bendición. Y estas se hicieron bajo el principio de justicia, bajo el principio de que todos somos iguales, bajo el principio de que no solamente todos somos iguales, sino que todos tenemos lo mismo. La justicia de Dios. Por tal razón, si esa justicia, la justicia de Dios, nosotros la cumpliéramos como dice la palabra, como el Señor nos pide que nosotros la podamos llevar a cabo, no necesitaríamos ninguna ley de los hombres. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios me obliga a mí a que si yo honestamente sé cómo tengo que comportarme, cómo tengo que tratar a mis hermanos, a mis amigos, a mis vecinos, pues yo no necesito una ley. ¿Ves? Una ley que me va a decir cómo yo tengo que comportarme con mis vecinos, que no haga ruido, que no los moleste, que no le habla malo, que no le altere la paz. De esa manera, entonces nosotros podemos seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque la ley de Dios me obliga a que lo mismo que yo deseo para Josian, para Ángel, para Eric, para cualquiera, es lo mismo que yo deseo para mí. Y si yo lo deseo para mí, yo quiero estar bien con la sociedad, quiero estar bien con Dios primeramente, y automáticamente esa justicia me va a hacer estar bien con todo. No solamente con los hombres, sino también con la ley de Dios, sino también con la ley que cumple y rige el comportamiento de una sociedad. Así que es importante que nosotros podamos reconocer estos dos conceptos en nuestras vidas. Mira lo que dice el libro de Levíticos en el capítulo 18. Levíticos capítulo 18. Los versículos 4 y 5. Levíticos capítulo 18, los versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor y la voy a leer de la versión de la Nueva Biblia Viva. La Nueva Biblia Viva, estos dos versículos van unidos. Dice la palabra del Señor: solamente obedecerán mis leyes y las cumplirán al pie de la letra. Porque yo soy el Señor, su Dios. Si las obedecen, tendrán vida. Yo soy el Señor. Lo firma. Si nosotros cumpliéramos la ley del Señor como Él pide, que nosotros debemos cumplirla, no tuviéramos problema. Porque quisiéramos que todos estuvieran bien. Hay necesidad, aquí estoy yo para poder ayudarte. Hay necesidad de oración, hay un enfermo, aquí estoy yo para orar por esos enfermos. Hay una situación en nuestro vecindario, nosotros somos los representantes que Dios ha puesto en ese lugar para poder interactuar con dar testimonio sobre todas las cosas.
ser justo, justicia. Dios le dio al pueblo una ley perfecta y luego le prometió que a través de esa ley, de ese mandato, van a tener vida. Pero pudiéramos preguntar entonces, ¿cómo yo puedo alcanzar eso que me está pidiendo el Señor? ¿Cómo yo lo puedo alcanzar? Por medio de la obediencia, por medio de cumplir con la ley, por medio de anhelar que lo que yo tengo lo pueda tener mi vecino, mi hermano. Anhelar poder suplir la necesidad que yo me encuentre en el camino. No cambiar la vista para un lado ni para el otro, sino enfocarnos lo que el Espíritu Santo de Dios nos va enseñando. ¿Dónde está la necesidad? ¿Ves? Por eso es que muchas veces cuando nosotros hablamos y vamos con alguien, oye, ¿viste eso? A otra persona no se da cuenta porque es que el Espíritu Santo de Dios nos muestra a nosotros donde tenemos que ver, donde tenemos que mirar. Pero no para mirar y seguir hacia adelante, sino para mirar y poder hacer lo que el Señor nos emplaza a poder hacer. Así que, ¿cómo nosotros podemos alcanzar? A través de la obediencia. Así es que funciona la ley. Si la obedecemos, recibimos los beneficios. Qué fácil es, ¿verdad? Sencillo. Pero qué difícil se nos hace a mucho poder cumplir de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese principio de ley es necesario para la sociedad, porque sin leyes, imagínese usted, si nosotros muchas veces en nuestras conversaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nos atrevemos a decir y a señalar, oye, pero qué malo está, oye, pero qué malo está esto. Qué difícil se está haciendo esta situación a nuestro alrededor. ¿Ve? Y entonces nosotros no estamos dando testimonio de la verdad que mora en cada uno de nosotros, la esperanza que hay un Dios que nos salva, que nos restaura, que nos limpia, que nos cuida, si nosotros hacemos lo que Él nos emplaza y nos dice que debemos hacer. Alcanzamos su gracia. ¿Ve? Si no fuera por esas leyes, pudiera haber un caos a nuestro alrededor. El problema con el principio de la ley es que los seres humanos somos débiles. Se nos hace difícil cumplirla. Se nos hace difícil a las 7 de la noche detenernos en el semáforo rojo para doblar a la izquierda en un lugar donde no pasa ningún carro. Qué difícil se nos hace esperar que se haga la verde. Yo he tenido personas que detrás de mí, yo con el semáforo rojo tocándome bocina. Yo estoy seguro que a ustedes también les ha pasado. O si no, se van por el lado y le cruzan al frente, o si no, se van al próximo cruce y cuando usted está doblando, con la luz verde le sale de frente. Porque es que somos débiles, no estamos dispuestos a mantener el orden. No estamos dispuestos a cumplir de esa manera lo que tenemos que cumplir, obedecer lo que no solamente es la ley del hombre, sino la ley de Dios, para de esa manera poder recibir su gracia. La gracia que recibimos a través de Jesús, que está disponible para todos, es un regalo para cada uno de nosotros. Dios nos promete vida si la obedecemos, pero ninguno de nosotros. Tenemos que evaluarnos honestamente. Muy pocos de nosotros la cumplimos al 100%. Y eso nos demanda el Señor. El Señor nos pide que cumplamos. Que cumplamos y sigamos hacia adelante. Hay una meta que alcanzar, hay una meta que seguir. Hay una necesidad a nuestro alrededor. Tenemos que cumplir lo que Dios nos emplaza a hacer. ¿Sabes una cosa? Y muchas veces nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros somos honestos, cuando nosotros decimos la verdad, cuando nosotros cumplimos con todo lo que el Señor nos pide,
Hay mucha gente alrededor que se burla. Hay mucha gente alrededor que nos señala. Pero yo no tengo que estar bien con el hombre. Yo tengo que estar bien con el Señor. Amén. Martín Lutero, en una ocasión, para los tiempos de Martín Lutero no estaba el radar Doppler ni cosas semejantes, ¿verdad? Muchos de los viejitos de nosotros, por ejemplo, lo que tuvimos esa experiencia de la transición de una generación antigua a la generación más moderna, eso que caímos como en ese centro, que pudimos interactuar con estas personas de muchos años, cómo ellos podían reconocer, cómo es que ellos decían, cuando miraban las nubes y decían, viene un ciclón o viene una tormenta. La podían reconocer, entonces se iban. Pero para los tiempos de Martín Lutero no, parece que no lo conocía muy bien y tampoco existía el radar Doppler, ¿verdad? Así que, ¿qué pasó? Él, estando haciendo cosas fuera de su casa, le agarró una tormenta terrible. Y nosotros sí conocemos lo que es una tormenta terrible, un huracán terrible. Así que allí Martín Lutero le pidió a algún santo que si lo ayudaba a salir con vida de ese lugar, se iba a convertir en monje. Así que, ¿qué pasó? Que salió con vida. No por la petición que le haya hecho al santo, eso, sino por el Señor, que lo guardó, porque había un propósito en la vida de Martín Lutero. Así que tan pronto él salió de allí, se recordó de la promesa que le había hecho a ese santo, así que renunció a su trabajo de abogado de leyes y se fue como monje. Y así funciona. Así funciona el principio de ley en la vida de algunas personas. Creen que tienen que sacrificar algo, tienen que prometer algo para poder obtener lo que ellos desean obtener, para poder obtener lo que ellos despidieron. Así que yo tengo que sacrificar algo, yo tengo que soltar algo de mí. Creen que con Dios se puede hacer intercambio. Cuando la palabra es sencilla, lo que nos pide es arrepentimiento de nuestros pecados, aceptar al Señor, a Jesús como nuestro Salvador. Y alcanzamos la gracia, alcanzamos la salvación. No tengo que desprenderme de nada, no tengo que muchos de nosotros también cuando éramos pequeños, que veíamos esas fiestas que se hacían los días que se celebran en Puerto Rico, el Día de Reyes. Promesas, por algún tipo de razón. Así que creemos que podemos hacer intercambio, creemos que a cambio de algún sacrificio físico, a cambio de un sacrificio económico, Dios me va a conceder lo que yo le he pedido, Dios me va a conceder su perdón, su bendición, o aquellos que hemos pedido en oración. Yo te voy a pedir esto, a cambio de que voy a hacer esto. Sin embargo, a pesar de que Lutero se convirtió en monje pensando que eso era el camino correcto, dentro del proceso no encontró paz. No encontró paz. Hay un libro que cuando yo estaba en la escuela de teología, me mandaron a leer, que es un libro que se llama Luther, que trata de la vida de Lutero, inclusive la vida de él cuando empezó a confrontar lo que estaba dándose cuenta de la que era realidad de Dios, lo que Dios no quiere decir a su palabra. Así que
nosotros creemos que lo podemos hacer. Él no encontraba paz haciendo los sacrificios, haciendo los rituales que la iglesia le pedía. Él no sentía paz en su vida. Cada día se golpeaba más, cada día se... Bueno, él llegó a hacer tantos y tantos sacrificios que en un momento dado, en invierno, imagínese usted en invierno dormir en un piso frío y sin arroparse, sin tirarse la cobija por encima. Ustedes sacrificios. ¿Para qué? Para buscar obtener paz, para buscar obtener alguna cosa. Él hacía ese tipo de sacrificio, de esos rituales. Trabajaba duro constantemente. Sin embargo, nada de eso le llenaba su corazón. No sentía esa paz. No sentía que tenía esa relación que él quería tener con el Señor. Hermanos, cuando esto nos pasa, creemos que nos hace falta algo. Cuando yo no tengo paz con el Señor, cuando yo estoy mirando a mi alrededor, creemos que es algo nos pasa, algo nos falta, algo tengo que hacer. Sí, posiblemente hay algo que tengamos que hacer, pero no por el camino que yo estoy explicando. No por el camino del sacrificio para obtener algo a cambio. No es a través de eso. Es algo que creemos que nos hace falta. Es algo que posiblemente yo falté, yo no hice, que necesito posiblemente orar más y posiblemente sí necesite orar más o ayudar más a mi prójimo, obras. Si eso fuera así, entonces tendríamos que preguntar, ¿cuántas obras tengo que hacer? ¿Cuál es el límite? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Cuándo es suficiente? Para yo decir, ya cumplí, suficiente. Me voy para la hamaca y me meso hasta que llegue el momento. No, eso no es así. La palabra nos pide que nosotros tenemos que obedecer al Señor. Nos pide que tenemos que orar por los necesitados, que tenemos que suplir y servirle al Señor y servirle a nuestro prójimo a través de la obediencia al Señor y ayudar a las necesidades. Pero no por nuestras obras, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que nunca es suficiente. Cada día hay que hacer más. Cada día tenemos que acercarnos más a Dios. Cada día tenemos que buscar su rostro. Cada día tenemos que postrarnos ante su presencia. Cada día tenemos que ayunar. Cada día tenemos tiempo para buscar a través de la oración rostro del Señor. Cada día que buscar acercarme más a Dios. Porque muchas veces lo que verdaderamente esa barrera que no me permite adelantar, que no me permite caminar, es precisamente cómo está mi relación con el Señor, cómo yo estoy viviendo mi vida con el Señor, cómo yo estoy interactuando con mis prójimos, cómo yo estoy sirviéndole al Señor, cómo yo estoy obedeciendo su palabra. El término, vamos ahora a pasar entonces a la parte de las gracias, a la parte espiritual, al principio espiritual de la gracia de Dios. Uno de los términos más utilizados para definir gracia en el Antiguo Testamento es la palabra gen en hebreo. Y en el Nuevo Testamento es la palabra en griego charis. Términos se definen a nosotros para que lo podamos entender correctamente en la palabra bondad y la palabra favor. Porque es algo que nosotros recibimos sin merecerlo, porque alguien tuvo la amabilidad, el favor, la bondad de poder suplirnos. Así es la gracia de Dios. Está disponible para nosotros sin que nosotros hayamos tenido que hacer nada para poder recibirla, fuera del arrepentirnos y poder reconocer a Jesús como nuestro Salvador. La gracia está disponible sin nosotros merecerla.
Todo el problema que tenía Lutero lo pudo solucionar cuando se metió dentro de la palabra. Cuando se puso a buscar dentro de la palabra y pidió que el Espíritu Santo les revelara lo que su santa palabra nos dice. Y la tenemos disponible para nosotros. Ese fue lo que le ayudó a él buscar la solución a los problemas que él tenía. Y se dio cuenta que a través de Jesús era que él podría conocer la gracia. No a través de las obras, no a través de los sacrificios. A través de Romanos. Capítulo 1, versículo 17. Vaya buscándolo en su Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 17. La palabra del Señor le mostró a Lutero lo que era verdaderamente lo que él tenía que hacer. Romanos 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí entonces, cuando Lutero se enfrentó a esa palabra, ahí sí que hizo tin, 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 pero hizo tin, 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 la campana del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. No es a través de sacrificio, no es a través de lo que yo estoy haciendo, estoy equivocado, estoy por el camino erróneo, así que yo voy a asumir ahora la postura correcta. ¿Y sabe qué? Le costó mucho a través del trabajo que él estaba haciendo, de la denominación donde él estaba sirviendo. Le costó mucho, pero él no se aguantó. Él siguió obediente cuando recibió la palabra del Señor y dijo, esto no es así. Y confrontó inclusive a los líderes de su iglesia. Se dio cuenta que la justicia de Dios es un regalo, no hay que ganarla, no hay que buscarla. No es algo que tenemos que pagar por ella. Debemos entender que lo que llega por la ley es justicia, pero lo que viene por gracia es algo que no nos ganamos. Lo recibimos sin merecer. Dios nos regala por medio del arrepentimiento y viviendo conforme la palabra nos pide hacer, seguir, vivir. La gracia de Dios la alcanzamos a conocer en Jesucristo. No hay nada fuera de Él, no hay paz fuera de Él, no hay tranquilidad fuera de Él. Todo lo que Él nos ofrece se recibe como regalo. Él no nos exige que trabajemos para recibir su perdón o su amor. De hecho, no lo podemos ganar, no lo podemos pagar. Lo recibimos cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Lo pedimos cuando lo recibimos cuando como lo aceptamos como nuestro Salvador. Ahí es que recibimos la paz, la gracia, la misericordia de Dios. Es el mejor regalo, la salvación. Gálatas en el capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Versículos, vamos a leer los versículos del 14 al 20. Gálatas 2, 14 al 20. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? A volver atrás a conforme las leyes de los judíos, las tradiciones de los judíos. Versículo 15, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo
que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por para la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí lo podemos ver. Pedro, en un momento dado, allí en la iglesia de Antioquía, se hizo una amistad entre los judíos y los gentiles, pero se presentó un problema. Allí llegó los representantes, el liderato de la iglesia de Jerusalén, que eran unos judíos legalistas. Entonces empezaron a exigirles unas cosas a Pedro, y Pedro comenzó a escuchar y comenzó a liberar y comenzó a hacer, a permitir. Y ahí es donde viene Pablo y lo confronta según la palabra nos muestra en la mañana de hoy. Empezaron a presionar a Pedro estos legalistas y él comenzó a ceder a las tradiciones antiguas. Así que había comenzado al legalismo como si eso le hubiera permitido, al discriminar y echar a un lado a los gentiles, aquellos que habían conocido al Señor, pero que no eran parte que no eran judíos, no eran israelitas. Entonces él empezó a discriminarlo, a exigirle que ellos hicieran lo que eran las tradiciones de ellos, de los judíos. Creía que eso lo hacía más aceptable a Dios, mas sin embargo lo hacía aceptable a los hombres. Lamentablemente esa actitud a veces tienen algunas personas en la iglesia, sin darnos cuenta de que con eso invalidamos la gracia de Dios. Es al Señor al que tenemos que honrar, es a Dios al que tenemos que buscar, es a Dios al que tenemos que mirar y cumplir su palabra conforme está escrita. Ni le añadimos ni le quitamos. El versículo 19, resaltando, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Por medio de la ley, Pablo se dio cuenta de que era un pecador, que cuando vivimos y cumplimos las leyes de Dios, no tenemos que preocuparnos por cumplir las leyes terrenales, porque el amor de Dios me obliga a amar a mi prójimo, a ayudar al necesitado, y nadie le va a hacer daño a alguien que busque la presencia de Dios, porque el Señor lo protege, lo cuida. Y nadie le va a hacer daño a alguien que usted no va a hacerle daño a alguien que usted ama. Usted lo va a proteger, lo va a cuidar. El versículo 21 también nos dice, no desecho las gracias de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, esto quiere decir que si la ley fuera suficiente, Cristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Él no hubiera tenido que entregar su vida. Dios nos salva, nos acepta y nos mantiene de pie solamente por su gracia, por su misericordia que recibimos sin merecer. En una ocasión, un hombre se le acercó a alguien que estaba dando un testimonio y le preguntó, ¿qué tú hiciste?
cuántos sacrificios, cómo tú pudiste llegar a donde está, a que Cristo te pudiera mirar. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Cuáles fueron tus esfuerzos? Y él le contestó, es algo bien sencillo. La persona le estaba reclamando eso porque no escuchó que dentro del testimonio él dijera lo que tuvo que hacer. Y él le dijo, fue algo sencillo lo que yo hice. Por 30 y pico de años estuve viviendo mi vida por mi cuenta, en mis delitos y en mis pecados, hasta que llegó un día y el Señor me mostró por su palabra cuán mal yo estaba. Y ahí yo me arrepentí, lo acepté como mi exclusivo Salvador. ¿Y sabe qué? De ahí he tenido paz, he tenido tranquilidad y he seguido obedeciendo la palabra del Señor. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros nos confundimos y creemos que cuando vamos de la mano, que vamos caminando, viviendo nuestra vida por ahí, Dios no está con nosotros. Él siempre camina, Él siempre está cerca. Por eso es que cuando nosotros vamos caminando y vemos todas las situaciones que nos pasan en el momento, en ese preciso momento que caemos derrotados, que caemos vencidos, le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí mismo Él nos levanta, porque Él siempre está cerca de nosotros, esperando que demos el paso. Esperando que demos el paso. Le decía yo a una persona esta semana, que tiene muchos, le explicaba yo de acuerdo a lo que él me explicó, que tiene muchos fuegos en su vida prendido alrededor. Y lo llevaba yo a través de la palabra cuando Pedro se le acercó y vio que Jesús venía caminando por medio de la tempestad sobre el agua y le dijo, yo quiero también caminar por encima del agua. Y Jesús le dijo, pues dale, ven a mí. Y Pedro comenzó a caminar y se vio caminando por encima del agua. Ahí él estaba muy bien, pero llegó un momento en que Pedro vio su realidad, vio su situación en medio de una tempestad caminando por encima del agua. Entonces, cuando aparta la vista de Jesús, entonces nosotros vemos nuestra realidad. Y entonces él comenzó a hundirse y ahí dijo, Padre, ayúdame, que perezco. Y Jesús estiró su mano y lo sacó. Eso significa en nuestra vida que nosotros en medio de la tempestad, que puede ser una situación familiar, que puede ser una situación en el trabajo, en la escuela, en el colegio, puede ser cualquier cosa. Esa precisamente es la tempestad. Si sacamos nuestra mirada del Señor, entonces no vamos a poder ver lo que Él quiere, que nosotros caminemos por encima de la tempestad. Entonces cuando pasa eso comenzamos a hundirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Padre, ayúdame. Y Él va a estirar su mano y nos va a rescatar. Pero tenemos que estar conscientes que es por la gracia de Dios. No apartemos nuestra mirada del Señor. Aleluya. No importa dónde te has metido, no importa cuán rápido creas que te estás alejando de Dios, Él siempre se mantiene cerca de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces los problemas, nuestros gigantes, nos nublan el entendimiento, nos nublan la vista y no podemos ver dónde está el Señor. Pero este es tiempo de mirar bien a tu alrededor. Mira a tu alrededor, porque el Señor está a tu lado. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu gigante, la gracia de Dios está disponible para todos. Mira a tu alrededor, porque Dios nos promete a través de su palabra que hay una puerta. Hay una puerta, lo que pasa es que no nos paramos a mirar. Párate firme en la palabra del Señor. Mira en tu problema a tu alrededor que Dios te dio la salida. Mírala ahí. Búscala. No apartes tu mirada del Señor. Confía en Él y Él hará, dice la palabra.
Ahí estamos nosotros. Él está a nuestro alrededor. Y hoy Dios está dispuesto a otorgarte su gracia. Cuando le pedimos perdón y lo aceptamos como Salvador. De esa manera podrás disfrutar y descansar. Confía en Él, vive y actúa demostrando tu gratitud a Dios y no tratando de ganártelo a Él. Invito a que cierre sus ojos. Y oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú te haces presente siempre en nuestra vida. Gracias porque tú traes paz. Tú nos muestras el camino. Permítenos, oh Dios, que podamos tener el denuedo de caminar conforme tú nos pides. Padre, que podamos tener y ser convencidos del pecado que mora en nosotros y que ya deseemos echarlo fuera, Padre, y te pidamos perdón y te aceptemos como nuestro Salvador. Mira cada una de nuestras realidades de manera individual, Padre. Mírame a mí, mira a cada uno de los hermanos. Mira a cada una de las personas que está a través del internet. Hazte presente en ellos. Espíritu Santo de Dios, muéstranos lo que es verdaderamente lo que tenemos que hacer para gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recordamos también a las personas, aquí a los hermanos y también a los hermanos que están a través del internet, que pueden dirigir sus oraciones a través de la plataforma, al email, oraciones@cristorenacer.org. oraciones@cristorenacer.org. Aleluya. Ahí recibiremos su oración y no solamente oraremos aquí, sino que seguiremos orando en nuestras oraciones personales. Amén. Aleluya. Les recuerdo el jueves que tenemos nuestro culto y el próximo domingo también vamos a tener nuestro culto. Cultos que nosotros venimos para adorarle al Señor y predicar su palabra tal y como está escrita. Pastor Pérez, pase por acá para que nos despida en oración. Gloria a Dios, amada iglesia, damos gracias al Señor. Quisiera antes de irnos compartirle un texto, ¿verdad? Que va acorde con lo que hemos sido bendecidos hoy por la palabra del Señor. Y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 18, verso 37. Les dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que damos gracias al Señor por haber estado aquí en la mañana de hoy escuchando su palabra, amada iglesia. Pero fíjense que Jesucristo dice que Él da testimonio de la verdad. Así que esa verdad que ha sido sembrada en nuestros corazones es menester nuestro como iglesia dar testimonio allá afuera. Así que somos despedidos en oración y le damos gracias al Señor. Padre, gracias por este hermoso día y maravilloso que tú has creado para nosotros, Señor, pero también para toda tu creación. Un día, Señor, glorioso, donde tú nos das la oportunidad, Señor, de estar en tu presencia, Señor amado. Y allí recibir de ti, Padre, todo el beneficio, Señor amado, que tú añades a nuestra alma. El salmista David decía, alma mía, bendice a Jehová, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque tú has restaurado nuestra vida de una vida de pecado a una vida de santidad y nos has enseñado los principios, Padre, por los cuales debemos vivir. Padre, permite que ahora que salimos de este lugar, Padre, podamos ejercer, Padre celestial, la palabra, Señor, como Jesús nos enseña, dando testimonio de la verdad en el mundo que nos rodea, Padre celestial. Bendice a cada familia aquí representada, pero también a cada familia que está conectada a este servicio a través de Zoom. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú has traído palabra a sus corazones, Señor amado. Y eso es suficiente para nosotros. Jesucristo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Ahora, Padre, salimos de este lugar, gozosos, contentos, alegres, Señor, abiertos a las oportunidades que tú nos das de dar testimonio de la verdad. Bendícenos, cuídanos, guárdanos para la gloria de tu nombre. Hemos orado por Cristo Jesús. Amén, amén.